Hacemos un contacto vía Zoom con el ingeniero Fernando Alderete, ingeniero zootecnista, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, ingeniero? Bienvenido. Hola Katiuska, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo en tu programa. El gusto es mío, realmente un tema muy importante. Dicho sea de paso, también aprovechamos ya para invitar a la gente porque van a estar haciendo una actividad respecto a este tema del que vamos a hablar el día de hoy. Pero me gustaría que podamos arrancar nuestro contacto hablando un poquitito acerca de la importancia de elaborar proyectos agropecuarios y por sobre todo en qué consisten y en qué momentos se aplican. Sí, así mismo. Bueno, es importantísimo tener en cuenta a la hora de llevar adelante una explotación agropecuaria, haberlo primeramente planificado de una manera correcta. Entonces, de ahí radica la importancia de participar en esta clase de encuentros que estamos organizando en conjunto con la gente de Campo Consultora y poder tener una experiencia de saber cómo ir elaborando esos proyectos, qué necesito para empezar con un proyecto agropecuario, cuáles son los conceptos básicos que tengo que manejar a la hora de hacer mi proyecto y vamos a ir tocando punto por punto de manera que cada persona que participe en este curso, taller, pueda, digamos, tener esas nociones básicas. Si bien es un tema súper amplio, es un tema como para hacer una maestría inclusive en un taller de 5 horas, capaz que corto, pero las nociones básicas y las planillas básicas para empezar vamos a tocar y vamos a compartir con todos los participantes en esta ocasión. Fernando, ¿en qué momento el productor necesita elaborar un proyecto y qué tan importante es para la producción, para su desempeño también dentro del rubro? ¿Cómo puede marcar la diferencia el hecho de que sepa elaborar este tipo de proyectos? Bueno, lo ideal, Katiuska, es que el proyecto se elabore antes de la puesta en marcha del proyecto, ¿verdad? Antes de la puesta en marcha de la producción, mejor dicho. Eh, Conocemos que hay muchísimas producciones que se llevan adelante a nivel país y quizás algunas estén trabajándose en base a proyectos previamente elaborados y otras que no, ¿verdad? Como te dije, lo ideal sería antes, pero una vez que el proyecto arranca, los animales se cargan en el campo, se empieza a trabajar en el campo y no tenemos elaborado el proyecto, bueno, podemos también a partir de ahí lo que tenemos hacerlo, ¿verdad? No es lo ideal, pero se puede reencaminar. ¿Para qué es importante tener un proyecto previamente establecido? El proyecto lo que me va a dar es la idea del negocio, me va a graficar lo que quiero hacer, los costos que conlleva llevar adelante el negocio que estoy pretendiendo hacer, conocer los riesgos a los que me enfrento, ¿verdad? Cuando hablamos de trabajar con recursos naturales, tenemos que hablar definitivamente de riesgos también. Y ver la proyección económica que eso podría, digamos, significar para mi proyecto. Entonces, una vez que yo tengo ese proyecto elaborado, yo voy a poder ir controlando a medida que vamos explotando esa producción, si está acorde o no a lo que previamente nosotros analizamos, ¿verdad? De manera que podamos corregir si existe algún déficit, si hay alguna falta, y podamos reencaminarnos de vuelta, porque lo que buscamos siempre con la elaboración previa de los proyectos es que a la hora de llevar adelante el mismo sea rentable y sea eficiente, ¿verdad? Entonces, de ahí radica la importancia. Lo que no está, digamos, escrito, no podemos después controlar si está yendo bien, si está yendo mal. Entonces, yo les animo al productor a que invierta ese tiempo y ese capital para poder elaborar un proyecto previo que le permita después que sea una guía para el productor, ese proyecto que le permita controlar si está yendo bien, si está yendo mal, si se desvió, si está en el camino correcto. Claro, Fernando, y más tenemos que tener en cuenta la situación también por la que ha atravesado tanto el agro como la ganadería, todo el campo, con las diferentes causas que fueron quizá debilitando un poco la producción, también eso se vio reflejado en números, factores externos que estuvieron impactando justamente duramente a todo lo que es la producción agropecuaria nacional y quizá con este tipo de proyectos también bien planeados, bien verificados previamente, podemos evitar sufrir golpes quizá que no tendríamos o que tendríamos en caso de no contar con un proyecto y por supuesto también lograr mantener la rentabilidad de este rubro. Sí, así mismo. Como te dije, cuando tratamos con recursos naturales, fenómenos naturales, no está 100% en nuestras manos
el manejo de eso inclusive no depende de nosotros realmente. Entonces, hay un segmento de imprevistos que se tiene previsto en el proyecto, que radican esos riesgos que no podemos controlar, ¿verdad? Entonces, de repente el productor con un documento que le marca el porcentaje de imprevisto o lo que eso significaría económicamente para el mismo, puede tener ese margen, digamos, de expectativa de pérdida o de mayor ganancia, de acuerdo a lo que se marca como imprevistos ecológicos, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos manejar las lluvias, las sequías, los incendios de repente que no son provocados en nuestro establecimiento que nos terminan perjudicando. Hay una serie de imprevistos que debería el productor tener en cuenta a la hora de tener la expectativa de ganancia que finalmente espera de su rubro. Lo que yo destaco también, Fernando, que van a tener justamente en cuenta en esta actividad que van a realizar, es que van a hacer también dentro de lo que es el curso, en la parte teórica, un análisis del campo, un análisis del mercado actual, para poder también, por supuesto, otorgarle a aquellos participantes esas herramientas que podrían tener. Me gustaría que nos puedas contar un poquitito cómo va a estar compuesto este temario, principalmente en la parte teórica, porque también sabemos que van a realizar práctica, algo muy importante en este tipo de talleres, porque muchas veces se desarrolla la teoría, pero también aplicar esa teoría creo que va a ser el doble de beneficioso para todos los interesados. Sí, así mismo. Bueno, en la parte teórica tenemos unos ítems que los considero sumamente importantes que el productor o el interesado conozca a la hora de llevar a la práctica un proyecto. Va a ser una parte teórica más bien conceptual de conocer qué significa un proyecto de inversión. Estamos hablando siempre del rubro agropecuario, por supuesto. Cuáles son sus características, cuáles son las etapas que conlleva el proyecto, eh, algunos conceptos económicos como utilidad, rentabilidad, retorno de esa inversión, que es lo que siempre finalmente el productor espera, ¿verdad? ¿Cuánto voy a ganar si invierto tanto dinero en este proyecto? ¿Cuánto me va a dar de retorno? ¿En cuánto tiempo voy a tener ese retorno? Y son todos conceptos económicos que vamos a ir tocando para que el productor, una vez que tenga un proyecto en su mano, pueda entender lo que está leyendo, ¿verdad? Vamos a sumarle también lo que dijiste bien del tema del mercado, que es el mercado, quienes actúan e interactúan en un mercado, ¿verdad? A la hora de yo pensar en una idea de proyecto, lo primero que tengo que hacer es pensar en el mercado en el que voy a, a moverme dentro de mi rubro, ¿verdad? Entonces yo no puedo empezar a producir algo sin conocer a quién voy a vender ese producto final terminado. Entonces va a ser una parte teórica bastante interesante. Vamos a conocer los conceptos básicos económicos y sobre los proyectos, y después de esa parte teórica vamos a tener prácticas ya con planillas sobre hechos puntuales que el participante va a determinar. Por ejemplo, si un participante está interesado en una producción bovina de carne, bueno, él va a tener la oportunidad de, a través de las planillas que le vamos a facilitar, ir cargando los datos que le permitan ver si su negocio o su idea de negocio puede llegar a ser rentable o no en su campo y con las características que tiene su establecimiento, ¿verdad? Entonces va a tener un poco de los dos, primero conocer bien los conceptos y a partir de ahí hacer una experiencia personal cada participante, ¿verdad? Dentro de esta teoría también incluyen la práctica, Fernando. También dentro de esta misma jornada la van a estar realizando. Sí, realmente va a ser una jornada intensa, como te dije al principio, este tema es súper extenso y da para cursos muy prolongados, pero vamos a tratar de que en esta jornada de 5 horas, que va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 13, capaz un poquito más, podamos darle el toque ese de práctica que se necesita, por lo menos para que el participante pueda conocer de qué estamos hablando. Cuando le llegan a sus manos las planillas de rentabilidad, él pueda entender, saber leerlas, ver si el proyecto termina siendo rentable o no, ¿verdad? Entonces sí vamos a tener una práctica, quizás no sea con una profundidad de un posgrado, de una maestría, es categórico que el tiempo no nos da, pero vamos a tratar de tocar por lo menos punto por punto de manera conceptual y que el participante pueda conocer qué está viendo, cómo leer lo que está viendo cuando le lleguen a sus manos las planillas que le indiquen la rentabilidad de su negocio, ¿verdad?
Fernando, para finalizar nuestro contacto del día de hoy, contanos por favor el día, la hora y también por supuesto cómo pueden hacer para acceder, cómo se pueden inscribir, a dónde contactar por sobre todo. Excelente, gracias, Katiuska. El día va a ser el sábado 6, este sábado, ¿sí? Eh, a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas más o menos. El local es el Fondo Ganadero y todas las inscripciones están a cargo de la gente de Campo Consultora. Sí, con ellos estamos trabajando en alianza, como te dije, y el número es el 0981 24 33 08. Te digo de vuelta 0981 24 33 08 para todas aquellas personas que quieran inscribirse. En esta ocasión va a ser en una modalidad presencial, pero también pueden averiguar al mismo número la fecha para la modalidad virtual que también va a estar dando la gente de Campo Consultora en una fecha más adelante, ¿verdad? Entonces tienen esas opciones en caso de no llegar para este sábado por la mañana. Excelente. Bueno, Fernando, agradecida como siempre por el contacto, un placer. Vamos a seguir conversando porque sabemos que tenemos mucho para hablar contigo, más por el rubro en el que te encontrás. Agradecida y un saludo a todos. Será hasta la próxima. Te agradezco, muchas gracias por el espacio y estamos en contacto, Katica.